Para invitar a los hermanos a abrir su Biblia, y lo haremos en el libro de Números en el capítulo 11. En este pasaje de la Escritura, del capítulo 11 y 12 de Números, veo algo acerca de la vida de un gran siervo de Dios que queremos meditar en él en algunas oportunidades en estos días. Es Moisés, y yo le he intitulado Moisés, un siervo enteramente noble. Enteramente noble. Y cuando hablo de nobleza no es de linaje, sino de bondad. Un hombre bondadoso, un siervo de Dios digno de imitación, diría yo, aunque nosotros sabemos que el modelo de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Pero estos hombres que vivieron cerca de Dios también nos dejan grandes lecciones de cómo el Espíritu Santo obró en ellos. Y entonces dejan tanta lección, y no estamos viendo todos los detalles de lo que hicieron y las cosas que se dieron, porque imagínense Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia hablan de él, excepto el Génesis. Realmente ahí no había nacido, pero él es el escritor. Pero desde Éxodo vemos su nacimiento, la fe de sus padres, cómo fue librado de la muerte y puesto aún en el mismo imperio egipcio para ser príncipe en ese lugar, y de ahí después salir y ser parte del pueblo de Dios. Y hay tanta cosa que podemos decir de él, quizás lo vamos a mencionar más, pero aquí tenemos un momento cuando Moisés ya había salido con el pueblo de Israel de Egipto. Ya había salido, tenían apenas unos días de haber salido de Egipto. Iban hacia la tierra prometida, y ahí hubo ciertos problemas. Hubo ciertos problemas cuando iban hacia la tierra prometida y ya no pudieron entrar. Esa es la situación que se da aquí, en el año 1444 antes de Cristo. O sea, están saliendo de Egipto, y se dan circunstancias de estas. A veces uno cuando lee el Pentateuco no se da cuenta de que cronológicamente a veces hay que ubicar las cosas, que hay cosas que están en una parte de la Escritura que ocurrieron antes y otras después, y uno no sabe. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el hecho de lo que ocurrió aquí, cómo mostró Moisés una gran nobleza, una gran bondad como siervo de Dios. Y pienso que es una gran lección para pastores, ancianos, diáconos, y para el pueblo de Dios, para el pueblo que es guiado por otros. De todos modos, aun cuando uno es guiado, posteriormente uno puede ser guiador de la iglesia también, y debe saber. En el capítulo vemos en primer lugar un problema. Hubo murmuración de parte del pueblo, y eso lo vemos en el capítulo 11, versículo 1 al 9. Después de eso, en el versículo 10, vemos la presión que sentía Moisés, el siervo de Dios, una presión debido a la murmuración del pueblo de Israel. Él se sentía presionado, porque él no podía hacer nada. El único que podía hacer algo era el Señor, pero él no podía hacer nada. Lo que querían era comer carne, y en el desierto no había para matar animales. Dios les había dado maná, pero ellos no querían eso, querían carne. ¿Y qué hacía el siervo de Dios? ¿De dónde iba a sacar él bueyes y de todo para matar para 2,5 millones de personas? Era casi imposible, pero la gente estaba pidiendo. ¿Y cuántas veces pasa eso, de que los siervos de Dios quisieran complacer a la gente, pero no se puede? Y la verdad es que el Señor es el que está guiando a su pueblo, y la iglesia es de Él. Israel era el pueblo de Él, no era el pueblo de Moisés. Entonces había que entender. En el versículo 16
se ve la solución que Dios le dio, y por supuesto ahí los versículos están un poquito divididos en cuanto a la respuesta de Dios, pero también se ve en el versículo 18 la respuesta de Dios a la murmuración del pueblo. Les dio carne, pero les dio tanta que los dejó enfermos, y hasta el Señor, al darles eso, también mató a muchos israelitas por estar hablando. Y yo creo que es una gran lección para nosotros como pueblo de Dios, de no estar murmurando, de no estar quejándonos, porque ahí es cierto que no había carne, pero había miles de cosas por las cuales darle gracias a Dios más importantes. Habían salido de la esclavitud, ya no había chicote, ya no había que hacer adobes, ya todo eso era motivo de acción de gracias. Pero como no había carne, estaban enojadísimos. Hermanos, ¿cómo nos hace falta el tema de la conformidad? El tema de lo que Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero no es solo en lo material. Estemos contentos, hermanos. ¿Por qué no estamos contentos? Y Satanás se aprovecha de eso. Acuérdense cuando en el jardín del Edén, Dios dijo, coman de todos los árboles que hay aquí, de todo podéis comer, menos de este. Y por un árbol que no dejaba comer Dios, hasta tirada dejó a la humanidad, Adán y Eva, porque le pusieron atención a una prohibición y se le olvidaron los miles de árboles que sí podían comer. ¿Cómo es eso de que uno no está contento? ¿Por qué no está contento? Tenemos que aprender como pueblo de Dios a estar contentos con lo que Dios nos da y darle gracias por sus bendiciones. Y no estar fijándonos solo en el pequeño punto que, es que eso no nos lo ha dado Dios. Es que eso no nos lo han dado. Y no dijeron que era Dios el que no les había dado carne. Moisés era el que no les daba carne. Pobre Moisés. Pero también pobres todos los siervos de Dios, cuando el pueblo no entiende y no es conforme, cuando no se contenta. Está bien tener espíritu de superación, pero con lo que ya tenemos, estemos felices. Es posible que ahorita ya tenemos 50, estemos felices con 50, el otro año Dios nos va a dar 60, y después 80, y después 100, pero esperemos. ¿Por qué estamos protestando tanto? Ese es el concepto que hay aquí. Y la última cosa es, en el capítulo 12, que también lo tenemos aquí, el hecho de que aún sus hermanos estaban murmurando y criticándolo. El hecho de que María y Aarón, es que ellos no eran hermanos nada más del pueblo de Israel, eran los hijos de Amram y Jocabed, los mismos papás de Moisés. Aarón era hermano en la carne, habían nacido del mismo papá y de la misma mamá, y María también, y hasta ellos se pusieron a criticarlo. Y no solo eran hermanos, eran líderes del pueblo de Israel. Era el sumo sacerdote, Aarón, el que estaba hablando contra Moisés. Y María la profetisa, su hermana, la que había celebrado la victoria allá en el Mar Muerto, en el Mar Rojo, perdón. Todos estos hombres, también ellos estaban presionando a Moisés. Hermanos, qué importante lección la que tenemos aquí, lo que hizo Dios y lo que hizo Moisés, porque nosotros tenemos que aprender a ser siervos de Dios, aún bajo presión. Miremos los detalles entonces de este pasaje. En el capítulo 11 vemos la murmuración. Hasta aquí ellos habían ido bien desde la salida de Egipto. El único incidente que no había sido bueno fue el del becerro. Eso fue lo único, y Aarón fue el que falló en eso. Tenemos que ver eso en algún momento. Pero hasta ahí no se habían quejado. Sin embargo, vemos nosotros aquí
en el versículo 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Cuando estaban quejándose los israelitas, la primera vez, de una vez Dios echó fuego en uno de los extremos del campamento, no a todos, pero sí a una parte. Y entonces Moisés oró al Señor, en el versículo 2 ustedes lo pueden ver. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y esa fue una murmuración que hubo. No se dice aquí qué fue lo que estaban murmurando, qué estaban pidiendo, pero lo que sí se ve es que Dios rápido les echó fuego. Y ellos clamaron, y Moisés pidió: Señor, perdona a este pueblo, y se extinguió el fuego. Bueno, ya estaban perdonados, ya habían visto ese fuego. Pero en el versículo 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Esto es una segunda murmuración en menos de 4 versículos que estamos leyendo aquí. Ya les había quemado el Señor con el fuego, les habían perdonado, y ya otra vez estaban hablando. Noten una cosa, dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos. Ellos no eran del pueblo de Israel. Allá en Egipto, cuando ellos vieron que ellos se iban, que los esclavos se escapaban, hubo gente que no era de Israel que se metió ahí. No eran creyentes, sino aprovecharon de que Israel se iba para irse ellos también. Estos no eran creyentes, y estos fueron los que incitaron al pueblo de Israel a que pidieran carne. Este versículo es muy importante, hermanos, porque los no convertidos son incapaces de comprender a Cristo. Son incapaces de comer maná. Ellos quieren carne. El pueblo de Dios, el que verdaderamente ha aceptado a Cristo, está satisfecho con el maná celestial. Está satisfecho con Cristo. Está satisfecho con la palabra del Señor. Pero los que no eran del pueblo, la gente extranjera, ellos no entendían eso. Ellos lo que querían era carne. Y qué interesante que los términos del pasaje sea eso: maná versus carne. Porque el maná es sencillo. El maná viene del cielo, pero la carne viene de la tierra. Y la carne aparentemente como que satisface más a los carnales. Por eso es que no hay satisfacción en las iglesias con un culto donde se predica la palabra y se canta ordenadamente y con orden y sencillo. No, tiene que haber salsa, tiene que haber rock, tiene que haber merengue, si no, no están contentos. Porque los extranjeros, ellos no se satisfacen con la Biblia, ellos no se satisfacen con el maná, con Cristo, ellos quieren carne. Pero lo malo es que logran desviar también al pueblo de Dios, lo logran. Y no es poco pueblo de Dios el que se desvía. Aquí la mayoría estaban desviados. Y Moisés, como no estaba desviado, tenía que estar aguantando a ellos y diciéndoles que las cosas no eran así. Pero fíjense bien en eso, hermanos. Y entendamos esto, porque si no, entonces, por eso es que seguimos en las mismas, oyendo y sin cambiar. Y siempre alegando de que no, que eso es cosa cultural y que no. No. El maná es maná y la carne es carne, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Dice el versículo 5. Estamos en el 4, dice: los mismos israelitas dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Y dijeron en el 5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Es decir, no nos decían vale tanto.
pero era a costa de la esclavitud y de hacer saber cuánto ladrillo. Pero eso no se acordaban. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues no tenemos nada sino este maná que ven nuestros ojos. Ellos querían todo para la carne. El maná no les satisfacía. Bueno, ya expliqué. El que no conoce a Dios no se satisface con la Biblia. Él lo que quiere es diversión. Él quiere pepinos, él quiere melones, y siente que su alma se seca porque el culto es demasiado cuadrado. Pero el que es hijo de Dios, lo que quiere es el conocimiento de la palabra de Dios, su responsabilidad ante Dios, entender quién es Cristo, sus atributos, la gloria del Señor. Eso es lo que queremos saber nosotros. De otras personas, no. Aunque cobren, pero que haya salsa, que haya merengue, aunque cobren. Así está la iglesia, hermanos. Qué triste. Y eso era lo que pasaba aquí. El alma la sentían seca, porque el maná no les satisfacía, pero el maná era lo que Dios estaba dando. Era lo que venía del cielo. Y eso sí era gratis, no a costa de latigazos. No había que pagar. Dice el versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba. El pueblo estaba llorando porque no había melones, no había pepinos, no había cebollas, solo maná. Pero el maná era una comida perfectamente nutritiva, porque tenía todo lo necesario para que ellos no murieran y estuvieran alimentados. Y eso lo había hecho Dios. Y el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Moisés estaba de acuerdo con Dios y dijo, esta gente no entiende, están aquí en la libertad, ya no están en Egipto, ya no están bajo el capataz, ya no están bajo el faraón, y no se sienten contentos. Bueno, versículo 11, y Moisés dijo a Jehová, y aquí es donde yo veo que había presión ya en Moisés, presión del pueblo. Le dijo, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? No al pueblo, sino a tu siervo, poniéndolo ahí como el jefe del pueblo de Israel. Él se sintió mal, dijo, Señor, yo ya no quisiera ser el líder de este pueblo, ya no quisiera. Fíjense, porque se sentía presionado por tanta exigencia. Y dice, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Son 2 millones y soy solo yo el que los voy cargando. Por supuesto, él sabía que Dios lo ayudaba, pero él lo que estaba era solicitando ayuda. Y por eso Dios nombró 70 ancianos para que ayudaran a Moisés con toda la carga de ese pueblo. Eso lo vamos a ver aquí. Pero en el versículo 13, estoy yendo así un poco, saltando ahí, pero sin dejar la narración exacta. Dice 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Dónde? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Estaban ellos pidiendo. No puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. Moisés dice, Señor, mejor quítame la vida. Ya no quiero seguir yo ahí. Tú puedes poner a otro ahí. Hay 2 millones. Escoge a uno de ahí. Y quítame a mí de ahí. Qué presión la que tenía Moisés, hermano. Pero la presión no la estaba trayendo Dios. Era el pueblo que no estaba contento con nada. Y esa es la situación del pueblo muchas veces. Gracias a Dios cuando un pueblo de Dios de verdad entiende a Dios, quiere maná, quiere las cosas espirituales y no están pidiendo carne. Y no se dejan que algunos, como estos extranjeros, hagan que ellos estén pidiendo lo que no deben pedir. Dice el versículo 16, ya para entrar a la solución de Dios, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes
que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelos. Miren qué interesante. Dios le dice a Moisés que él escoja a los ancianos. Dice, reúnemelo y tráelos tú, los que tú sabes que son ancianos, que son maduros, que son príncipes de verdad. Reúnelos y tráelos tú. Imagínense, hermanos, era él el que tenía que nombrarlos para llevarlos y que Dios los capacitara con el Espíritu Santo. Porque no iba a ser una capacitación en un aula ahí de cómo manejar cosas, sino capacidad del Espíritu Santo. El versículo lo dice. Yo estoy de acuerdo con que nos capacitemos, que vamos a la universidad, a la escuela, pero el que capacita para servir en la iglesia es Dios. Él puede usar toda su escolaridad, hermano, para servirle a Dios, y use esa escolaridad para servir a Dios. Use esa capacidad empresarial que usted tiene para servir a Dios. Use todo lo que usted tiene para servir a Dios. Pero es el Espíritu Santo. Dice, versículo 17, y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti, o sea, el Espíritu Santo, y pondré en ellos el mismo Espíritu, para que, y dice, ellos llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ya no van a venir a reclamarte solo a ti. Habrá 70 hombres que van a estar atendiendo esos problemas, porque Moisés ya no aguantaba, hermanos. Hasta pidiendo que le quitara la vida al Señor estaba. Ya no quería seguir, pero eso se debía a la presión. La Biblia dice que hay que procurar que los siervos de Dios hagan su trabajo sin estarse quejando, dice la Biblia. Y así debe ser, sin quejarse. Pero Moisés ya no aguantaba. Y fíjense que menciona a Moisés porque era un gran siervo de Dios. En Moisés no tenemos un gran pecador, no tenemos un hombre adúltero. A veces cuando vemos siervos de Dios como David o Salomón y todo, decimos estos, y eran siervos de Dios. Pero este era un hombre excelente, y sin embargo sentía esa presión. Yo espero que lo veamos, que aprendamos, porque usted mismo puede estar siendo presionado donde usted trabaja, no solo en la iglesia, es en cualquier lugar. Pero ¿qué se debe hacer? Dice el versículo 18, la respuesta a la murmuración del pueblo. Pero al pueblo dirás, a Moisés le nombró 70 ancianos, pero al pueblo le dice, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Dice el Señor, les voy a dar una lección. Ya que no aprecian el maná, les voy a dar una lección, les voy a dar carne. Miren lo que dice en el versículo 19. No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días comeréis carne, sino hasta un mes entero de carne, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová. Hasta que les salga por la nariz. Hasta que digan, ya no queremos oír eso, ya no queremos saber nada de eso, ya no queremos ni siquiera oler. Imagínense, es que así no debe ser contentos con lo que Dios nos da, poco a poco, dosificado, y no una indigestión que nos deje que ya nunca más queremos saber de carne. En el versículo 33 dice lo que pasó, aún estaba la carne entre los dientes, porque Dios mandó una manga de codornices, o una gran, una cantidad enorme de codornices. Dice aquí, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Así terminó el asunto de las codornices. Las codornices son exquisitas, son deliciosas, pero 1, 2 o 3, pero no, así que ya uno ya no tenga ganas ni de oler comida.
Bueno, esa fue la situación ahí, pero se ve la nobleza de Moisés en dos acontecimientos aquí. Dice en el versículo 26, cuando vino el Espíritu Santo, el 25 vamos a leer, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu profetizaron y no cesaron. Vino el Espíritu Santo y ellos profetizaron. Es decir, hablaban cosas del Señor. Es los 70 ancianos, pero realmente aquí solo había 68. 2 estaban afuera. En versículo 26 dice, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos de los 70 que había escogido Moisés, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento, es decir, en otro lado. Y dice el texto, el versículo 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento, como a dar una queja de que estaban haciendo eso. Y el 28, entonces respondió Josué, que estaba con Moisés, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos, impide a esos que están profetizando allá en donde no es el lugar adecuado, porque era aquí en el tabernáculo, impídelos. Y miren la respuesta de Moisés, es maravillosa. 29, Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí o por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera a su espíritu sobre ellos. Ojalá todos fueran profetas. Me encanta Moisés, porque Josué pues amaba mucho a Moisés, y le dice, impídelos, te van a quitar el puesto. Y él dice, ¿tienes tú celos de mí? No, si Dios quiere crear un nuevo universo, no tiene que robarle luz al sol nuestro para hacer otro universo. Él puede hacer universos con luz y con todo, con su palabra. Si Él quiere levantar otro predicador mejor que uno, Él lo puede levantar. Él no tiene límites. Es más, mejor si todos los hermanos fueran predicadores, pero que fueran exégetas de la palabra, que enseñaran como es la Biblia. Cada hermano de la iglesia así, tendríamos 500 soldados efectivos. Pero si el pueblo del Señor solo se llega a sentar, eso no nos ayuda mucho. Dice Moisés, ojalá estos 2 millones de judíos fueran profetas. Ya no tendríamos que estarnos sintiendo presionados. Ya no habría toda esa murmuración, esa queja, porque todos tendrían entendimiento de las cosas de Dios. Pero se quejan porque no entienden. Se quejan porque tal vez tienen 5 años de convertidos y quieren pelear con el que tiene 80 años de convertido. Y 80 años de estar sirviendo al Señor. Moisés tenía más de esa edad. Moisés ya había pasado por Egipto. Moisés ya estaba ahí en el desierto con ese pueblo. Tenía 80 años y todavía le faltaban 40 ahí en el desierto con ellos. Tenía experiencia, sabía. Por eso los aguantaba. Cuanto más los extranjeros que se colaron ahí entre el pueblo, porque ellos ni siquiera sabían bien de Jehová. Entonces dice, ojalá todos fueran profetas, ojalá todos fueran teólogos, ojalá todos fueran predicadores que entienden la Biblia y que son fieles al Señor. Porque si fueran predicadores de esos que solo quieren hacer negocio con el Evangelio, entonces ¿para qué? Hermanos, eso es la nobleza de Moisés. Un hombre que no teme a la competencia, porque él sabe que la obra del Señor es muy grande y que se necesita. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Si yo soy solo uno de ellos, no soy el exclusivo que solo por mí habla Jehová.
Él puede hablar por todo aquel que se rinda a sus pies. Hermanos, esa es la primera cosa noble de Moisés. Pero miremos la otra, en el capítulo 12. María y Aarón, versículo 1, hablaron contra Moisés, sus hermanos, hijos de los mismos padres. Y la Biblia dice que María y Aarón era el que debía de ser nombrado primero porque era el hombre, pero es que María fue la que incitó el problema. Y lo que hizo Aarón fue acuerpar a María. En esto y en lo del becerro se ve que Aarón no tenía la fortaleza, la hombría que debía tener para las cosas de Dios. Siempre estaba apoyando errores. En el becerro él apoyó lo equivocado. Y aquí María estaba hablando contra su hermano y él apoyó lo equivocado. Y hermanos, el pasaje nos habla mucho de que tengamos cuidado con el uso de la lengua. De eso habla. Y como es de difícil, Santiago dedica su epístola a decir que cuidado con la lengua. Es que aunque sea cierta una cosa, no la hable, hermano. Aunque sea cierto, no lo hable. Y si es cierto, ore al Señor en lugar de estar hablando. Y si son mentiras, mejor cállese, porque entonces ya es difamación lo que está haciendo. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Algunos piensan de que él había tenido un segundo matrimonio con una mujer negra, pero hay un argumento por el cual parece que no es así, porque resulta que la palabra Cusán y Madián se usa en la Biblia hebrea como sinónimo. Entonces puede ser que estaban hablando de Madián y hablando de Séfora, la esposa de Moisés, que de ella estaban hablando, y que la consideraban mal porque ella no era israelita, sino era cusita, que era de otra nacionalidad, y eso no les gustaba. Pero ellos agarraron eso solo de motivo para hablar contra Moisés. Lo que los había enojado era que en el nombramiento de los 70 ancianos, él no les fue a decir, ¿a quién ponemos aquí ustedes? ¿A quién ponemos? Sino él hizo la lista solo, y eso le dio a Dios, pero no les fue a consultar a ellos, estaban molestos. Era una de sus molestias, entonces agarraron ese tema. Y en versículo 2 dijeron, solamente por Moisés ha hablado de Jehová. Y hermanos, aquí noten ustedes cómo el celo de ellos, el celo amargo de ellos, se disfraza de que quieren servir o que están sirviendo al Señor. Porque dice, solo por Moisés ha hablado Jehová. ¿No habla también por nosotros? ¿No somos sus siervos también? Ahí hay un disfraz de celo, el celo disfrazado de que es por servir al Señor que están hablando. Y dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Dice el texto, y lo oyó Jehová. No dice que lo oyó Moisés. Lo oyó Jehová. Tome nota de eso. Y una cosa interesante, Moisés no dijo, ¿ustedes qué están hablando ahí? Y a pelear con María y Aarón. Moisés no respondió ni una palabra. Démonos cuenta como siervos de Dios que muchas veces hay que cerrar la boca. Yo creo que siempre hay que cerrar la boca. Practiquemos el hábito del silencio. El silencio cuando están hablando contra nosotros. Si están hablando contra el Señor, defiendo yo con mi boca. Pero si están hablando de mi prestigio, de mi reputación, de que fulano no es bueno, que no sirve, silencio es lo que van a recibir de respuesta. Porque los hechos hablan más que las palabras. Si uno está haciendo lo correcto, eso habla más que 1000 palabras. El silencio fue lo que él optó. Un gran siervo de Dios. El versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Muy manso.
Es tremendo lo que dice aquí la Biblia de él. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Un siervo de Dios, pero sus hermanos estaban molestos, estaban enojados. Y ellos sí hablaron y hablaron y hablaron. En cambio, Moisés cerró su boca. ¿No cree que es maravillosa lección para usted, hermano? Cuando usted es difamado en su trabajo, cuando a usted le echan la culpa de otras cosas, cierre su boca y trabaje bien. Y el tiempo se va a encargar. Ahora, si a usted le dicen, usted hizo tal cosa, conteste, porque también no es mudo. Porque a usted le están preguntando, están pidiendo motivos y razones, pero que usted se ponga a defenderse sin que nadie le esté diciendo nada. Haga como Moisés. Y salieron, dice el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta, o sea, el lugar donde se hacen juicios. Y Moisés no le dijo al Señor, mira, Señor, están hablando mal de mí, castígalos, hazles daño. Fue el Señor el que oyó y le dijo, vengan. Y no era para regañar a Moisés. Y fíjense que estos dos, María y Aarón, se sintieron envalentonados porque eran líderes. Él era el sumo sacerdote. Tenía un puesto como para ir a alegar. Pero él no debió haber hecho eso. Porque Moisés, aunque era el hermano más pequeño de los tres, acuérdense que María fue la que allá en el río Nilo iba cuidando la cesta, porque era más grande en edad. Y también Aarón era más grande que Moisés, pero él era la autoridad teocrática de Jehová ahí. Merecía todo el respeto, aunque tuviera 10 o 20 años menos que ellos. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta en el liderazgo, que hay que respetar a las personas. Yo digo, a veces en algunas iglesias endiosan a los pastores, endiosan a los ancianos. No hay que endiosar hombres, pero sí hay que respetarlos. Porque a veces como la persona es humilde, la quieren pisotear. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Que porque la persona es humilde, pues tal vez es doctor, pero dice, díganme hermano, yo no soy nada. Entonces montémonos en él. Eso no es correcto. Aquí tenemos a Moisés, más joven que sus hermanos, pero digno del respeto porque él era el jefe de la teocracia. Esto es muy importante. Pero el hombre era tan manso que no abrió su boca. El que habló por él fue el Señor. ¿No quiere usted que Dios hable por usted? Hermano, entonces cierre su boca. Actúe bien. Actúe bien. No se ponga a hablar y a alegar usted, sino que deje que Dios hable por usted. Y Dios habló. Versículo 6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. A él no le voy a hablar en sueños. Cara a cara voy a hablar con él. Y dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel. Esto es lo más importante. Esto es lo que más necesita un líder. Fidelidad a Dios. Es fiel en toda mi casa. Y yo lo sé. Dios lo sabe todo. Eso es lo importante. Porque los hombres pueden decir, él es infiel. Él no cumple, él aquí, él allá, pero Dios dice, él es fiel. Y si lo dice Dios, hermanos, todo el mundo callado. María y Aarón, que dicen, no ha hablado Dios por nosotros. Él dice, sí, he hablado por ustedes, por sueños y por visiones, pero con él platico cara a cara. Hermanos, que Dios lo defienda a uno, no que yo me defienda. Así es el liderazgo. Dice el texto,
Dice, cara a cara hablaré con él, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ustedes deben reflexionar respecto a la persona que están agraviando. ¿Por qué no les dio pena hablar contra mi siervo Moisés? Hermano, yo creo que aunque sea como sea, uno no se debe comprometer en esto, sino mejor quedarse callado, allá que Dios trate con cada uno. Pero yo no soy el que tengo que estar hablando contra el siervo de Dios. Hay que tener cuidado, porque dice usted, ¿por qué no le dio miedo a hacer eso? Y dice el versículo, entonces la ira de Jehová se encendió y contra ellos, y se fue. Fíjense que no los dejó ni siquiera decir, ay Señor, perdónanos, o fue por esto, o fue una excusa. Solo les dijo eso y se fue. Los dejó hablando solos. No los quería oír. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. El juicio del Señor por estar hablando. Y no importa que sea líder o quien sea, es mejor no hablar, es mejor cerrar su boca para no caer bajo el juicio del Señor. Y dice el texto, y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, eso se lo está diciendo a Moisés, ah, Señor mío. ¿Por qué no le dijo Señor mío atrás, sino hasta ahora que ya vio leprosa a su hermana? Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Está pidiendo perdón a Moisés. Y dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado al estar hablando contra el jefe de la teocracia. No quede ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés, orando por los que le estaban criticando, porque Dios los había puesto bajo su juicio. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en el rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días. Dice Dios, no la voy a dejar leprosa para toda su vida, solo porque tú me lo pides, pero sí va a estar 7 días. 7 días, porque ha hecho lo que, como que un hijo escupiera a su padre en la cara. Eso es lo que está haciendo. Hermanos, consideremos lo que dice la palabra de Dios aquí. Tengamos cuidado cómo nos comportamos. Mejor estemos en las manos de Dios y dejemos que Él haga su justicia, que Él haga su voluntad. Y practiquemos el hábito de no hablar, el hábito de no murmurar, porque Dios aquí en este capítulo mostró que a Él le molesta mucho que anden murmurando, que anden pidiendo carne cuando Él está dando pan. A Él le molesta, porque Él quiere pueblo que está contento con lo que Él le da, y pueblo que en lugar de estar molestando al líder, lo que hacen es ayudar al líder, comprometerse con Dios y llevar adelante la obra del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, y siempre, Señor, pedimos perdón porque hemos abierto nuestra boca a veces equivocadamente. Haz que practiquemos, Señor, cerrarla para que tú hables. Ayúdanos, Señor, a usar nuestra lengua para vida y no para muerte. Y danos, Señor, amor unos para con otros, porque si amamos, no vamos a estar hablando mal de nadie. Guárdanos en tu mano poderosa. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.